los bendiga. Bueno, pues una tarde muy bendecida, ¿verdad? Como la mayoría de ellas. Estamos en la casa del Señor y aquí venimos a disfrutar, a gozarnos, a instruirnos, como ha dicho el pastor Jesús, y a llenarnos de la presencia del Señor. Yo he notado la presencia del Señor en esta tarde. El Espíritu Santo ha tomado el control y la presencia ha descendido en esta tarde. Y no hay nada más gozoso que poder estar en la presencia del Señor y poder disfrutar de ella. Es algo que no sacia. Quieren más y quieren más. Y la verdad que así ha sido. Bueno, los niños han subido ya, ¿ahí? ¿Han subido ya? Vale. Ya las profesoras están muy atentas, van aprovechando el tiempo, muy bien. Pues nada, yo creo que casi todos somos de la casa, no veo por aquí a nadie nuevo. Casi todos sabemos los horarios, ¿no? No tenemos anuncios por decir. Kevin, ¿hay algún anuncio importante que se tenga que decir? Vale, pues muy bien, pues nada. Pues como el pastor Jesús ya ha orado por mí, yo voy a entrar directo, porque hay que aprovechar el tiempo se va, cuando nos damos cuenta el tiempo se ha ido. Estoy temblando, la verdad que estoy temblando, noto el corazón a 200, pero bueno, ya verás cómo el Espíritu Santo va a tomar el control y me va a dar esa dirección para esta tarde. Aleluya. La gloria para el Señor, la gloria para Él. Bueno, todos sabemos que tenemos un Dios grande y maravilloso, ¿no? Él desde la fundación del mundo, Él todo ya lo tiene todo preparado. Dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Él ya sabía el propósito, el destino que íbamos a tener. Ese Dios que todos conocemos, que todos estamos viviendo, Él nunca ha dejado de trabajar. Desde el Génesis en adelante, que conocemos la palabra, vamos conociendo la palabra, ella empieza a crear, empieza a hacer. Pero tenemos un Dios de pacto. Hay una canción de Marcos Witt que dice, Dios de pacto, dice, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra y que guías mi destino. Esa es la estrofa con la que él empieza esa canción. Hoy el mensaje va de pacto. Ese pacto, esos pactos que durante los siglos y los siglos de los siglos Dios ha ido realizando y haciendo sobre su pueblo, pero ha tenido que utilizar a personas, ha tenido que utilizar a hombres, a mujeres, ha ido utilizando desde la descendencia, ha ido utilizando para que esos pactos que Él ha realizado se cumplan, se vayan estableciendo, ¿no? Y en esos pasos, en ese tiempo que iban pasando, vemos como que Dios tiene un pacto inquebrantable con su pueblo. Nadie lo puede romper. Hay un pacto ya inquebrantable con su pueblo. Todos conocemos que Él eligió el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel. Este es mi pueblo. La palabra lo dice, que Él escogió lo más vil, era el pueblo más pequeñito y más, por decirlo de esta manera, más miserable, más pobrecito, y dijo, ese va a ser mi pueblo. Y Él siempre ha tenido esa delicadeza, ¿no?, de llevar a cabo con su pueblo, ¿no?, esos pactos. Pero para realizar esos pactos hace falta que el pueblo también estuviera disponible. Porque para hacer un pacto hacen falta dos personas. Un pacto uno solo no lo puede realizar. El pacto tiene que ser realizado, tiene que haber dos. El que ofrece y el que dice que va a cumplir. Entonces, ahí es donde vamos a entrar, en ese tema donde vamos a entrar esta tarde. Vamos a ver, poco a poco vamos a ir desarrollando y vamos a ver. El objetivo de esta tarde, de entender, de comprender y de edificar, como ha dicho el pastor Jesús, es comprender que Dios garantiza su compromiso de mantener una relación con el pueblo. Él garantiza, Él nos da esa garantía y garantiza, a través de esos pactos, nos da esa garantía de mantener una relación con el pueblo. Y siempre, siglos, años, milenios han ido pasando y Dios está ahí, el Padre está ahí, el Creador está ahí.
Él y se ha mantenido en su sitio. Siempre, como he dicho, es necesario tener la otra parte. La otra parte somos nosotros. Nosotros también somos ese pueblo que Él eligió, porque ahora le pertenecemos también. A través de Jesús, ese nuevo pacto, pertenecemos también a Él. Dice que cegó los ojos, como nos ha predicado nuestro pastor Gustavo, dice que cegó los ojos de los israelitas para que el pueblo gentil también pudiera poder ser visto y acercarse a Él. Bueno, pues vamos a entrar. Dice, asimismo debemos ser fieles nosotros a su pacto eterno. Nosotros debemos ser fieles a su pacto eterno. Antes de empezar, Ana me hacía una pregunta y a través de ella a mí me confirmaba la palabra. Ana, yo no sé si tú lo sabías, pero esa pregunta que tú me has hecho a mí me ha confirmado que Dios quiere que hoy esta palabra sea hablada aquí. Porque Dios es así, Dios hace las cosas de esta manera. Y el versículo que Dios me dio está en Ezequiel, en el capítulo 16. Va a ser la base, no de la prédica. En el capítulo 16, en los versículos 60 y 62. Cuando lo tenga el pueblo, con un amén. Dice así, la palabra del Señor dice, antes yo tendré memoria de mi pacto. Dice, de mi pacto. Atención con el mí. Este mí va a salir muchas veces hoy. De mi pacto, que concederte contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Sempiterno, ¿lo he dicho bien? Sempiterno. Esta palabra sempiterno quiere decir eterno, para siempre. Y el versículo 62, saltamos al 61 al 62, dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Dice, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Por qué le habla así a Ezequiel? Está hablando de su pueblo. Aquí se está refiriendo, a través del profeta Ezequiel, le está hablando, porque se habían dispersado, las tribus se habían dispersado y se habían ido a otros dioses. Y entonces, si nos vamos más atrás del capítulo, pasa que no tengo tiempo para eso, pero al leerlo se entiende como que se habían dispersado y entonces se habían ido a otros dioses. Y estaba hablándole que dice, tú eres la más pequeña, tú eres la tribu más pequeña, tú eres mi pueblo, dice, el que yo escogí. Dice, os habéis desviado. Dice, pero mi pacto, y entonces aquí en estos versículos él está diciendo, dice, antes yo tendré memoria de mi pacto. Dice que se acordará del pacto que hizo con su pueblo. Dice que se acordará del pacto que hizo con su pueblo. Dice que concerté contigo. Fíjate, dice que concertó contigo. Está hablando del pueblo. Ese pueblo que él concertó. Dice, contigo. Dice, en los días de tu juventud. Está hablando al principio, cuando él los cogió. Cuando habla de juventud, es cuando uno es joven, Porque si te das cuenta aquí en la palabra, si no habla de juventud es porque ya había trascendido el tiempo, ya había pasado tiempo. Pero ese pacto estaba estable, se permanecía. Y como él dice, de mi pacto, dice, concertaré contigo los días de tu juventud, dice, y estableceré contigo un pacto eterno. Dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Aquí se reivindica él. Ahora, vamos a hacer unas preguntas. Vamos a pensar un poquito. ¿Cuáles son las características de un pacto matrimonial? ¿Hay matrimonios aquí? ¿Hay matrimonios? Cuando decidieron ir al altar, estos matrimonios, y se acercaron al altar, estaba el pastor o estaba el sacerdote, ahí él le dice, tienes que ser fiel, sí quiero, la amarás, sí quiero, pero no lo dice uno, primero le pregunta al hombre y luego le pregunta a la mujer, eso es un pacto, ahora mismo ellos están haciendo un pacto delante de una persona con autoridad, están declarando
que quieren vivir juntos, que van a estar juntos, que se van a respetar en lo bueno, en lo malo, con mucho dinero, con poco dinero. Y ahí es un pacto que se está ligando. Ese mismo pacto ha hecho Dios con su pueblo. Quiero poner este ejemplo para que lo vayamos entendiendo y vayamos entrando en la materia. Ese pacto que hacemos matrimonialmente es inquebrantable. Por circunstancias, por problemas, sabemos que conforme están las cosas, hay muchas separaciones, pero Dios no quiere eso. A Dios le agrada que tú estés firme en ese pacto que tú has hecho con tu mujer y el pacto que el hombre ha hecho la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Ese mismo pacto. Tiene que ser un pacto inquebrantable, tiene que ser circular. ¿Por qué digo circular? Si un círculo tú le quitas un trozo, ya no es círculo. Ese círculo está incompleto. Entonces tiene que ser circular. Sin principio ni fin. Duradero. Como es el pacto de Dios con su pueblo. Ahora vamos a definir cómo es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pacto de compromiso, de contrato, tratado y fusión. Presta mucha atención porque habrá quien sepa todo esto, habrá ya quien sepa cómo es un pacto. Pero hay que prestar mucha atención porque esto es la introducción y después vamos a ir viendo cómo Dios pactó con hombres para llevar a cabo lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Yo quiero explicar primeramente que entendamos lo que conlleva hacer un pacto y las características que tiene un pacto. ¿Quién debe garantizar el cumplimiento del pacto? Como he dicho al principio, tienen que ser dos. Un pacto uno solo no lo puede. Vemos en Isaías 54, aquí Dios ya manifiesta sus promesas y ese pacto que hizo con su pueblo. Y dice, Isaías 54 días, dice, porque los montes se moverán, dice, los collados temblarán, dice, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dice, no se apartará de ti mi misericordia, dice, ni el pacto de mi paz, ni el pacto de mi paz. Dice, se quebrantará, dijo Jehová, dice, el que tiene misericordia. Aquí le está recordando a Isaías el pacto que él hizo con su pueblo. Dice que habrá, como dice aquí, habrá terremotos, porque cuando dice los montes se moverán, está hablando de terremotos. Dice, los collados temblarán, pero no se apartará. Que tiene misericordia, está diciendo, tranquilo, que este pueblo es mío, yo he pactado y yo voy a guardar y yo voy a proteger. Yo estoy ahí, porque Dios no es hombre para decir y no hacer. La palabra mismo lo dice. La palabra mismo lo proclama. Tenemos un creador. Y aquí mismo ya nuestro Padre se está reivindicando. El concepto de pacto o alianza permea tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. El concepto bíblico que señala a Dios y su plan de crear y redimir a un pueblo para sí mismo. Aquí está. En la palabra. Si leemos, como ha dicho el pastor Jesús, la palabra, la fe llega. Entendemos, hablamos, leemos la palabra. Ahí mismo es donde Dios se revela con ese poder de poder creer en todas aquellas cosas que Él tiene hechas, que ha pactado y que vamos a recibir. Porque como he empezado, dice sus promesas. Sus promesas. En la Biblia hay más de 2.200 promesas. Aquí hay más de 2.200 promesas. Si las creemos, si tenemos fe, si creemos en los pactos el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, vamos a poder disfrutar de esas promesas. Vamos a nutrirnos de ellas, vamos a disfrutar de ellas. Vamos a ser ese pueblo que Dios quiere, que a Él le agrada, que Dios va a encaminar y nos va a llevar de su mano.
Y no vamos a tener que buscar en ningún sitio, porque hay un pacto permanente, serpintero, como he dicho antes, un pacto serpintero. Yo no he estudiado, hermano, yo he tenido que buscar qué era serpintero. Cuando yo lo leí, sempiterno, gracias Jesús. Como he dicho, no he estudiado, yo terminé en el 6º de EGB y me fui a trabajar y ya está. Entonces muchas palabras de las que leo tengo que irme al diccionario a buscarlas, porque no sé lo que quieren decir. Y cuando yo vi esa palabra, eterno, que es un pacto eterno, que es para siempre. Amén. Es un pacto eterno. Yo me quedé parado como diciendo, wow, qué Dios más grande y más que hace un pacto. ¿Quién soy yo para que haga un pacto con su pueblo y de mantener ese pacto por los siglos de los siglos? Y a través del tiempo ha ido pasando todo eso y el pacto ahí se ha mantenido. Es lo que hablábamos de la vida eterna. Por eso te estoy diciendo que hoy tú me has dado la clave. Seguimos, vamos a seguir. No quiero liarme muchísimo más, ¿vale? Dice, mantenernos firmes. Tu pacto con Dios. Hay que mantenerse firme en el pacto. Nosotros también tenemos que mantenernos firmes. El pacto está ahí. Ahora, nosotros somos la otra parte. Dios pacta. Y ahora quiere pactar con nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Un pacto con Dios, una alianza. Es un pacto de sangre. Compromete a ambas partes a la fidelidad bajo la pena de la vida o de la muerte. No asustaros por esto, ¿vale? Esto es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Ese pacto que Cristo hizo con el Padre para darnos salvación y darnos vida eterna. Él pactó y dijo, no, yo voy a morir por ellos. Padre, ellos no se merecen eso. Porque yo los amo y como los amo yo quiero morir por ellos. Y ese pacto se mantiene. Ese pacto está ahí. Es el nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena y hablamos de ese pacto, este es mi pacto en mi sangre. Cada vez que bebierais de esta copa, dice, cada vez que bebiéramos esta copa, recordemos que Él murió por nosotros. Amén. Luego está la comunión de Dios con su pueblo. Es el trasfondo de todos los pactos hechos en la Biblia. No hay otro. La comunión. Ana, la comunión. Perdona que te nombre Ana muchas veces, pero es que, como he dicho al principio, hemos empezado a hablar de esto y yo tenía este mensaje que me dio y lo tenía preparadico y tú cuando has llegado dices, te quiero hacer una pregunta. Y es que viene todo relacionado con lo que tú me has dicho. Sí, hemos hablado tú y yo solas, pero tú sabes que lo que hemos hablado iba sobre todo esto. Es la comunión de Dios con su pueblo, es el trasfondo de todos los pactos hechos en la Biblia. Todos los pactos que hay hechos en la Biblia es el trasfondo, no hay otro. Está aquí, todo está escrito aquí. Todo lo que Dios está realizando, ha hecho, está aquí. Y ahora ya nos vamos a meter en el tema y vamos a ver a esos hombres que pactó, que Dios hizo un pacto con ellos y esos pactos que hizo nos han beneficiado a nosotros y nos siguen beneficiando. Uno de ellos fue Adán. Al principio, en Génesis, dice el pacto de la creación, la relación original entre Dios y la humanidad. En Génesis, en el capítulo 3, versículos 8 y 10. Vamos a buscarlo, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, vamos a estar en Génesis. Yo aquí no lo voy a poder leer, yo lo voy a leer, si me lo proyectan, porque aquí en la Biblia no lo veo. Lo voy a buscar también. Génesis 3, 8, 10, ¿vale? Vamos a ello. ¿Lo tenemos? Bien. Dice,
Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Siguiente, por favor. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, los llamó, hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todos conocemos este pasaje. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué cuando oyeron la voz? Porque pecaron, desobedecieron. Vamos a decir que desobedecieron. Él hizo un pacto con Adán. Ese pacto fue que no comieran de ese árbol. Fue lo único que le pidió. Mira, tienes todo el huerto para ti, lo tienes todo. Lo único que quiero que de la ciencia y la sabiduría, que no comas de ese árbol, no comas de ese árbol. ¿Y qué hizo Adán? Dice Neva, pero bueno, Adán estaría muy cerca cuando le dio de comer, que dice la palabra que le dio de comer, estaría muy cerca. Comieron. Ellos rompieron el pacto. Adán rompió ese pacto que hizo con ellos. Todo eso trae una trascendencia y todo eso lo tenemos escrito en la Biblia. Dice que al crearnos a su imagen y semejanza, dejó clara la responsabilidad humana en nuestra relación con Dios y la creación. Adán rompió ese pacto, pero Dios ya había provisto de redención a través de Jesucristo. Dios ya sabía que Adán iba a romper ese pacto y ya tenía, como yo digo, un plan B. Dios ya tenía preparado un plan B. Pero si os dais cuenta, ¿por qué Dios pacta primeramente con Abraham? ¿Por qué? Porque Él quería que Adán estuviera en ese huerto, que cuidara ese huerto. Pero muchas veces, igual que a nosotros nos pasa, yo me cuento yo también, Dios quiere que andemos en su senda, que andemos por sus caminos, porque de Jehová son los pasos del hombre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos desviamos. ¿Y qué hacemos? Nos pasa como a Adán, rompemos ese pacto. Las consecuencias de romper un pacto, todos, no tengo el tiempo, pero todos conocemos la historia de Adán, porque es el Génesis, y la conocemos. ¿Qué pasó? A la serpiente la tiró al suelo, le dijo que se arrastraría por su vientre y andaría por su vientre. Primero fue la serpiente, que fue la que indujo a comer del fruto. A la mujer, dolores de parto. Y Adán le dijo que se ganaría el pan con el sudor de su frente. Lo he dicho de otra manera, no lo dice así la Biblia, pero para que sea más entendible lo digo así. Cuando él no tenía que hacer nada, lo tenía todo en el huerto. Las consecuencias de romper un pacto, y más con Dios, nos acarrea unas consecuencias muy grandes. No debemos romper ese pacto. Si Dios ha hecho un pacto con nosotros, ha hecho un pacto con su pueblo, debemos mantenernos firmes, como he dicho antes, en ese pacto y no permitir que lo que hay alrededor nuestro, lo que hay en el mundo, nos pueda apartar, porque las consecuencias van a ser nefastas. Amén. Dice, la descendencia que heriría la cabeza de la serpiente. En Génesis 3, en los versículos 14, del 14 a 19, vemos lo que aquí nos lo estaba refiriendo. Dice, la descendencia que heriría la cabeza de la serpiente. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por lo cual, esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, dice, todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con todo dolor, dice, darás a luz los hijos. Y tu deseo será
para tu marido y él señoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, por romper el pacto. Por romper el pacto. Vamos a seguir hasta el 19. Dice, maldita será. Dice, con dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espino y cardo, dice, te producirán y comerás plantas del campo. Dice, con tu sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. De la tierra fuimos creados. Esa es la consecuencia, vemos a Adán, de romper un pacto. Esa es la consecuencia de romper un pacto con Dios. Ahí vino el castigo, ahí vino la separación, porque ahí es donde hubo una separación de Dios, porque al final tuvieron que ser echados del huerto del Edén y no pudieron seguir disfrutando de aquello que Dios le dio, que Dios pactó con él. El romper un pacto a veces no siempre, trae unas consecuencias muy nefastas. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, confiar en Dios, creer en todo lo que viene escrito aquí en la Biblia, porque esto es palabra de Dios, escrita por los hombres, sí, pero a través del Espíritu Santo. Esa es una de los hombres que hizo un pacto. Vamos a otro. Vamos a conocer 4. Otro es Noé. Qué bonito, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Incluso se le enseña a los niños en la escuelita dominical y aprenden. Ese fue un pacto de preservación. ¿Por qué? Porque Dios preservó a Noé. Noé sí fue obediente. Noé sí hizo caso a Dios. Y no dudó de lo que Dios le dijo. La tierra estaba disfrutando, comiendo, bebiendo, casándose, estaban haciendo lo que a ellos les apetecía, lo que a ellos les gustaba, y sin embargo Moisés obedeció a Dios, le dijo, constrúyete el arca, y él creyó. Noé, y él creyó, y él obedeció, porque Dios hizo un pacto con él, que fue preservarlo, a él y a su familia, que ahí es donde viene nuestra descendencia, ahí donde viene la humanidad, porque si Noé no hubiera hecho caso, cuando Dios destruyó la tierra y la inundó de agua, si Noé no se hubiera mantenido, hoy por hoy yo creo que nadie existiría. Pero Dios lo tenía todo preparado. Dios tenía a un siervo fiel, un siervo que sabía que se iba a mantener firme en su pacto y que iba a llevar a cabo aquello que él le había pactado con él. Dice, Dios preservará a la humanidad y a los animales, dice, a través de Noé y su familia. En Génesis 6, del 8 al 14. Voy a coger la gafa, así que no me gusta estar mirando hacia atrás. El 6, del 8 al 14. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cat y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca al lado y harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí, yo traigo un diluvio. Dios se lo estaba diciendo a el arca, que mira lo que voy a hacer. Un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Dice, todo lo que hay en la tierra, dice, morirá. Mas estableceré, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Mas estableceré mi pacto contigo. Dice, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dice, y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie, me tendrás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Os dais cuenta, hermanos? Él hizo un pacto. ¿Qué hizo Noé? No hizo como Adán. Noé creyó y Noé llevó a cabo lo que Dios hizo. Cuando vino ese diluvio, como hemos leído aquí, le dio las instrucciones cómo tenía que hacerla. Lo hizo. Y cuando vino ese diluvio, como Dios había pactado, había 2 partes, en ese pacto había 2 partes. Estaba Dios, estaba Noé. Y Noé obedeció. Amén. Y llevó a cabo toda la función que Dios le dijo, exactamente como lo describe la palabra. Tantos codos, de tanta altura, de 3 plantas, de 2 plantas, de una planta, mete macho y hembra, y tú y tu familia estarás dentro. Y cuando vino ese diluvio, Noé entró al arca, la puerta se cerró, y todos aquellos que quedaron fuera, que estaban viviendo a su loca manera de vivir, o disfrutando, como se dice ahora, si no sé cuándo me voy a morir, voy a disfrutar lo que pueda. Está bien, pero hay que disfrutar con control. Hay que disfrutar con la palabra de Dios, teniendo la dirección de la palabra de Dios. Ahí disfrutes. Nadie te quita de que te puedas comer lo que te gusta, si no estás malo, claro. O puedas salir un viaje, o puedas irte a hacer miles de cosas. Eso no quita. Pero hay quien, como muchos compañeros de trabajo, que le tiran, como yo le digo, le tiréis a fondo, porque ya decís, voy a tirarle porque si yo no sé si mañana voy a ir. Pero yo sé dónde voy a ir. Si mañana no despierto, sé dónde tengo mi casa. La tengo en el cielo. Lo tengo en el cielo. Entonces yo tengo esa paz, esa tranquilidad, y yo no tengo que hacer esos excesos, llegar a hacer esos excesos. Antiguamente sí lo hacía, porque pensaba igual que ellos. Pero Dios cambia las mentes. Dios cambia la forma de pensar. Dios lo cambia todo. Y si nos mantenemos en ese pacto que Dios tiene para nosotros, podemos gozarnos, podemos disfrutar, podremos hacer muchas cosas que no tienen que ser las cosas del mundo. Por eso, jóvenes, no mirad, no centrad vuestras miradas en esas cosas que hay ahí. Poned la mirada en Cristo, que ahí es donde hay riqueza, donde hay tesoros escondidos, donde vaya a poder ser edificados por Dios y vaya a vivir esa vida plena. Amén. Vamos a seguir. La humanidad había alcanzado un nivel de depravación y merecía ser destruida, pero Dios tuvo misericordia y evitó que Noé cayera en ese nivel de depravación, salvándolo en el arca. Posteriormente, Dios prometió
que nunca más destruiría la tierra. Y eso lo podemos ver en Génesis 8, 20 y 22. Génesis 8, 20 y 22. Aquí mismo, no tenemos que irnos mucho más. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Aquí está estableciendo que habrá semilla, que se podrá plantar, las 4 estaciones. Está hablando de las 4 estaciones: invierno, primavera, invierno, verano y otoño. Las 4. Y dice que habrá. Él hizo un pacto, Noé obedeció y Dios le dice, ahora, como tú has obedecido a mi pacto, yo ahora ya no destruiré más la tierra, al contrario, ahora os daré sementera, os daré semilla para que podáis plantar y os daré 4 estaciones para que vosotros podéis establecer cuándo es verano, cuándo es invierno, cuándo... Y luego, en los versículos, en el capítulo 9, 16, habla del arco iris, que es la señal del pacto de que Dios ya no volverá más a inundar la tierra. Cuando llueve, ¿os habéis dado cuenta? Cuando llueve y empieza a salir el sol, sale el arco iris. Muchos dicen que es porque el cielo, la nube que le da el sol así y coge los colores de la tierra, pero aquí la Biblia dice, está en Génesis 9, 16. Mira, vamos a leerlo mejor para que... Vamos a leerlo. Dice, estará el arco en las nubes. Dice, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Dice, con toda la carne que hay sobre la tierra. Cuando habla de la carne, habla del pecado, está hablando del pecado. Pero él dice aquí que ese arco, cuando él vea ese arco, se acordará de ese pacto que hizo con Noé. Amén. Vamos con otro. Vamos con Abraham. Este tiene bastante molla. Por eso he dicho 2 o 3 veces a Abraham, porque lo tengo en la cabeza, porque en Abraham hizo un pacto, pero en Abraham había muchas promesas. Abraham le hizo muchas promesas. Abraham, el pacto de la promesa. Dios le hizo varias promesas a Abraham. Tierra, un hijo y descendencia. Pero en el centro de toda ella, estaba, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vámonos a Génesis 12. Versículo 3. Dice, bendeciré a los que me bendijeren y a los que me maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le está hablando a Abraham de la promesa que él mantiene sobre él. Dice, de los descendientes de Abraham, dice, vendrá Jesús, el Cristo prometido, Salvador, dice, de todas las naciones. En Génesis 12, 1 y 3, que ya lo hemos leído, lo hemos visto. No, eso no lo hemos visto. En Génesis 1 y 3 nos dice así la palabra. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré
y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. En Génesis, también en el capítulo 13, los versículos 14 y 17, dice así la palabra. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia él, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el oriente, porque toda la tierra que ves, dice, la daré a ti y a tu descendencia, dice, para siempre, dice, y haré descendencia como polvo de la tierra. Dice que si alguno pudiera cortar el polvo de la tierra, también tu descendencia, dice, será cortada. Aquí vemos esa promesa. Dice que él le iba a dar descendencia y la compara, dice, con la tierra, con el polvo. Tierra hay mucha, hay inmensa. Quiere decir que la descendencia de Abraham sería muy grande. Sería muy grande. Habría muchas familias. Abraham es el padre de la fe. A través de él, a través del pacto y a través de Abraham, hoy por hoy nosotros podemos estar aquí, podemos vivir, porque de esa descendencia vino Jesús. Vino Jesús. Y a través de Jesús hemos recibido la salvación, la vida eterna. Hemos recibido lo que hoy somos. Yo sé que es un poco pesado y espeso el mensaje, pero hay que entender que si todos estos pactos que Dios hizo, todas estas promesas que Dios hizo con Noé, con Adán, con Abraham, como estamos leyendo, no se hubieran llevado a cabo, todo lo que realmente ahora estamos viviendo, no podríamos haberlo, no lo estaríamos viviendo. Porque Dios desde ya la fundación del mundo, como hemos empezado, Él ya realizó, ya tenía sus planes hechos, Él lo tenía todo trazado. Él no se pone en un momento a hacer un boceto y a poner y dibujar y a decir, esto lo voy a hacer así, así, no. Él ya lo tenía, desde el principio, lo tenía todo preparado. E incluso a los hombres que iba a escoger, a las mujeres que iba a escoger para llevar a cabo todos los pactos, todo lo que Él iba a realizar desde el principio hasta que Jesús vuelva. Amén. Hasta que Jesús vuelva, porque Jesús volverá. Amén. Y vemos aquí que la descendencia de Abraham, como he dicho, era Jesús. Nos vamos a ir a David. Aquí hay otro pacto con el rey David. El pacto del reino. A David le dice que no faltará, en su trono no faltará un rey. Ese es el pacto que Dios hace con David. Hace un pacto con él. Y le dice, he visto tu corazón, David, y tienes el corazón, tienes mi corazón. Dice, por eso yo hago un pacto contigo. Dice, que en ese trono que tú te vas a sentar, no va a faltar un rey en ese trono. Y la palabra claramente lo dice, y ha pasado. Y en el trono de David siempre había descendencia, siempre había un rey para poder sentarse. Dios ha provisto siempre un rey. Y ahora hay un rey, porque de David, la genealogía, si leemos la genealogía, de David viene Jesucristo. Amén. Y ese rey está sentado en su trono a la diestra del Padre. El Padre está en su trono, pero Jesús está al lado. Pero vamos a ver un poquito unos versículos de aquí en David. El pacto davídico. Dice, Dios prometió que su linaje vendría vendría un rey permanente. En segunda de Samuel, capítulo 7, leemos del versículo 8 al 16. ¿Lo tienen?
Dice así, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así del 8, pónmelo, segunda de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16, segunda de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16, bien, ahí lo tenemos, dice, ahora pues dirás así, mi siervo, a mi siervo David, así dijo Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido, dice, a todos tus enemigos. Dice, te he dado nombre grande, como el hombre de los grandes que hay en la tierra. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Dice, a mi pueblo fijaré, dice, a Israel y lo plantaré. Sigue hasta el 18, vamos a ir hasta el 16. Dice, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Dice, ni inicuos le aflijan más, como el principio. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él hará casa. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Dice, yo levantaré de ti uno de tu linaje. Dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de Jesús. Dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, dice, no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino, dice, para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable. ¿Cómo será el trono de David? Estable, pero ¿cómo dice? Eternamente. Ese es el pacto que Dios hizo con David. Como hemos leído, eternamente. Le ha dicho todas las cosas que le ha proveído, que le iba a proveer, y aparte que no le iba a faltar un descendiente en su trono. Pero es que del linaje de David, como hemos dicho, vendría Jesucristo. Dice, entre su pueblo, dice, sabemos este cumplimiento ocurrió en Cristo Jesús, Rey de Reyes. Lucas 1, versículos 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice, y el Señor Dios le dará a él trono de David, su padre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, dice, y el Señor Dios, nuestro Padre, dice, le dará el trono de David, su padre. Ahí vemos cómo ese pacto se va concluyendo, pero porque, he dicho al principio, porque David, sí, todos conocemos que David se equivocó, falló, pecó, pero pidió perdón y se arrepintió. Pero David tenía el corazón de Dios.
Y Dios hizo un pacto con él. Y a pesar de todo aquello que pasó, el pacto permanece. Es perneo, es un pacto para siempre. Y Dios iba a llevar a cabo ese pacto porque Él lo tenía propuesto. Pero Dios se mantiene en el pacto siempre, 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 que la otra parte quiera seguir hacia adelante, hacia ese pacto. Si tú no quieres seguir hacia adelante en ese pacto, Dios lo va a romper. Llegará el momento que ese pacto se va a romper. Es grande misericordia, clemente, tardo para irarse, pero si ya tanta reverdía, al final el pacto se queda ahí. Entonces no se puede cumplir. Un pacto, si no hay dos partes, es imposible que se cumpla. Un pacto hay que llevarlo a cabo. ¿A qué venimos? Venimos a que si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, si nosotros mismos no nos comprometemos a lo que es la palabra de Dios, a estar estable, a estar firme, a seguir obedientes, a no frustrar, a no desviarnos del camino que Él nos ha marcado. La vida de Jesús es un ejemplo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la espina dorsal de la Biblia. Si tú lees los 4 evangelios, ves la vida de Jesús plenamente, cómo Jesús vivió, lo que Jesús hizo, las cosas que Jesús llevó a cabo. Conocer a Jesús nos va a nutrir, nos va a llenar, porque es el Hijo de Dios, es el que está en el trono, como dice aquí, como está diciendo la palabra. A través de David Él recibió ese trono, porque Dios hizo un pacto, pero anteriormente. Cuando empiezas a leer y te das cuenta y te vas en el Antiguo Testamento y vas leyendo y concluye esta palabra y ves, pero ¿de quién está hablando? Y entonces empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a escudriñar y te das cuenta el pacto y cómo Dios lo tiene todo preparado. Y luego en el Nuevo Testamento ves cómo ya se pronuncia. Como dice nuestro pastor Gustavo, el Viejo Testamento es la sombra de lo que vamos a vivir, de lo que se va a concluir, de lo que va a pasar. Nos está hablando, el Viejo Testamento nos está hablando de aquellas cosas que vamos a vivir en el Nuevo Testamento, en ese nuevo pacto. Estoy terminando. Ya estamos en el nuevo pacto. Vamos a pasar a Jesucristo, el nuevo pacto. Este pacto habla de la redención, del amor, de la unidad, de la eternidad, Ana, de la eternidad, esa eternidad que hemos estado hablando. Vámonos a Jeremías. Vamos a ver en Jeremías lo que dice Jeremías, el capítulo 31, los versículos 31 y del 31 al 34. Amén. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Qué dice que hará? Dice que hará un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque de ellos invalidaron mi pacto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Si entendemos lo que nos está hablando aquí Jeremías, está diciéndonos que ya no será ese pacto. Habrá un nuevo pacto. Habrá un nuevo pacto. Ese nuevo pacto vendrá a través de Jesús. Dice, aunque fui yo un marido para ellos. La iglesia es la novia. El marido es Jesús. El novio. Es el que esperamos. El que un día volverá a por su novia. Esa novia que es la iglesia. Y esto es un pacto. Este pacto está ahí, está escrito. Y eso va a pasar. Y la palabra claramente nos está diciendo que
ese novio, ese marido, vendrá y vendrá a por todos aquellos que estén percibidos, todos aquellos que estén guardando, que tengan lámparas preparadas como las vírgenes, que haya reserva para cuando venga el novio puedan alumbrar esa lámpara y que el novio diga, "Ay, aquí están". Amén. El objetivo de Dios a lo largo de la historia es establecer la unidad, una unidad y la comunión con su pueblo. Ese es el objetivo de Dios a lo largo de la historia. Dios no está buscando, Dios no quiere, no quiere, no voy a decir, Dios quiere, mejor dicho, Dios quiere mantener, ¿no? Dios quiere, el objetivo de Dios a lo largo de la historia es establecer la unidad, la comunión de su pueblo. Esta comunión solo puede establecerse a través de Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 26, versículo 28, nos lo relata. Si lo pueden proyectar, ahí. Dice, porque esto es mi sangre, dice, del nuevo, ¿dónde estamos viviendo actualmente? En el nuevo pacto. Dice, porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para remisión, dice, de los pecados. Vivimos en ese nuevo pacto. Esa sangre que Jesús derramó es el pacto que realizó con su Padre. Dice, yo muero, yo derramo mi sangre, pero esa sangre los va a justificar, los va a limpiar, los va a redimir, porque yo soy el que va a pagar por ellos. Yo voy a quitar todo el pecado que pueda haber en ellos, lo voy a cargar yo. Por eso quiero hacer ese pacto. Y Jesús, por amor a nosotros, fue a la cruz y murió por nosotros. Pero vuelvo al principio. Hacían falta dos partes. Dios estaba disponible, Jesús estaba disponible. Si Dios hubiera estado disponible, pero Jesús no hubiera estado disponible, no hubiera habido pacto. Y si no hubiera habido pacto, no hubiera habido derramamiento de sangre. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, no habría habido redención, no hubiera habido salvación, no hubiera habido perdón. ¿Qué hubiera pasado? Como pasó con Noé. Inundación y toda la humanidad destruida. Dios no es así. Dios lo tenía todo preparado desde un principio. Pero es el amor de Dios. Aquí lo que venimos a ver es que todo lo que ha ido trascendiendo desde los siglos y los siglos y los siglos, vemos como el amor de Dios ha ido permaneciendo y Él ha ido haciendo esos pactos con hombres. Y ya el pacto en donde estamos ahora mismo es el pacto que hizo con su Hijo Jesucristo. Yo me imagino, no sé, yo como soy de esa manera, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo hablaría, Padre, bueno, qué vamos a hacer? ¿Cómo salvamos a esta humanidad? Yo la amo mucho y yo no quiero que se pierda ninguno. Aquí tenemos que darle una solución a esto. Y entonces dijo, mira, hijo, la única solución que veo es que haya una ofrenda perfecta. Un cordero limpio, sin mancha, sin tacha. Pero, ¿quién va a ser? ¿Por qué no le dijo, ves tú? No le dijo, ves tú, Jesús, no, Dios no le dijo, ves tú. Se ofreció por cada uno de nosotros. Y a través de Él, hoy tenemos vida. Hoy podemos tener gozo, paz. Hemos sido limpios, hemos sido salvados, rescatados, redimidos. Y hoy podemos decirle, gloria a Dios por Jesús. Estoy casi terminando, hermano. Estoy casi terminando. Él desea que su iglesia, ahora viene ya el punto, dice, Él desea que su iglesia también esté unida en Él, en santidad. Dice, por medio del Espíritu Santo, este pacto originado en Israel se extiende a todos los pueblos de la tierra para que sean atención Ana, por la fe, pueblos unidos en el mismo amor. Por la fe, sean pueblos unidos en el mismo amor. Dice, conocimiento y obediencia a Dios. Hebreos
8, del 10 al 12. Con este versículo hago la conclusión y termino. ¿Cómo vamos de hora, Jesús? ¿Bien? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Qué dice? A mí. Ellos me serán a mí por pueblo. Dice, y ninguno se enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por el viejo al primero. Amén. Lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y para concluir, Dios estableció un pacto eterno, dice, con su pueblo. A lo largo de la Biblia vemos que Él concedió gracia y vida, redención. Ahora sabemos que esto se cumplió plenamente en Jesucristo. Ahora sabemos. Dice, y hoy, mediante la fe en Él, mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice, podemos tener comunión con Dios y vivir conforme a su voluntad y a su propósito. Pero alguno puede pensar, o alguna, ¿qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si fallamos? E incluso cuando fallamos, Dios nos falla. Incluso cuando fallamos, Dios nos falla. Él siempre es fiel, es eternamente leal. Y en 2 de Timoteo 2:13 lo vemos. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Si fuéramos infieles, Él permanece, como permanece Él, fiel. Y no podemos negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Es el fiel. Él ha pactado. Y como Él ha pactado y ese pacto se ha llevado a cabo con su Hijo Jesucristo, es el fiel. Y Él no puede negarse. Amén. A su pueblo y nos asegura su compromiso de mantener una relación. Él nos asegura mantener una relación con su pueblo. Él espera que permanezcamos comprometidos con Él, mantengamos firmemente nuestro pacto con Dios. Solo permaneciendo en Cristo podemos permanecer firmes y fieles a nuestro pacto con Él. Amén. Hemos visto cómo un pacto hacen falta dos partes. Esas dos partes tienen que llevar a cabo cada uno su función. Si yo hago un pacto e incumplo ese pacto, la otra persona me va a decir, esto no fue lo que tú y yo pactemos, esto no fue lo que tú y yo hablemos y lo que llevemos a cabo. Así mismo es Dios con nosotros. Y Dios no quiere decirnos que estamos incumpliendo ese pacto que Él ha hecho con su pueblo, porque somos pueblo suyo, somos redil suyo. Él nos ha comprado, Jesús nos ha comprado y el precio ha sido muy caro. No hay oro, no hay plata, el precio ha sido con su muerte. No podemos desechar la sangre de Cristo, no podemos despreciar el pacto que realizó Cristo sobre
la humanidad, porque el pacto que Cristo hizo con su Padre fue para toda la humanidad, para los que ya se han convertido, los que han declarado a Cristo como su Señor y Salvador, y los que quedan por venir, porque hay muchos que quedan muchos por venir. Hay muchos que son los que quedan por venir. Tengo un compañero de trabajo, y hablaba con Tim Navy también, que no sabía que Cristo había muerto para salvación y vida eterna por nosotros. Dice, yo sí he visto muchas películas, pero yo pensaba que es que esos los querían matar, los judíos esos los querían matar porque hablaba mucho, porque le decía las cosas que no le gustaban. Digo, aparte de eso, el amor de Jesús lo llevó a morir por ti y por mí. Y el ejemplo que le puse es como el que tiene una hipoteca y llega otra persona que tiene poder y dice, bueno, voy a pagar la hipoteca de este. Y anula esa hipoteca y tú ya no tienes que pagar más al banco. Eso hizo Jesús con nosotros. Jesús pagó, nuestro pecado lo cargó Él y pagó con nosotros. Y ese pacto perdura por siempre y para siempre. Así que no olvidemos que tenemos un pacto. Hay un pacto hecho. Hay un pacto que permanece. Dios utilizó a hombres para que viéramos cómo el romper un pacto como Adán, la consecuencia que trae, y cómo obedecer el pacto, cómo nos podemos beneficiar de todas aquellas cosas, de las riquezas que Dios tiene y que Dios ofrece. Y la mayor riqueza y la mayor gracia es que Jesús muriera por nosotros. Amén. Gracias, Padre, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate grandemente más y más, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ese pacto, Señor, que tú has hecho, Señor. Durante los siglos de los siglos, Señor, tu palabra permanece, Señor. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra perdurará, mi Señor. Vemos en tu palabra como tú eres un Dios fiel y verdadero, Señor, y que lo único que quieres, Señor, es que andemos, que caminemos, que podamos, Señor, vivir una vida honesta, de felicidad, de gozo, estando estableciendo, Señor, y afirmando todo aquello que tú has escrito y todo aquello que tú nos demandas, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo toda la función, todo aquello que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, que tú nos ayudes a llevar a cabo y reivindicar, Señor, tu palabra por cada sitio que vayamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y nos